Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Lo primero que quiero contarles es de un mail de Marisa de Formosa que dice que sigue este programa hace 12 años y que los tiene todos. Yo te pido, Marisa, que me los guardes, porque yo no tengo ninguno. Así que, fantástico. No sé si sos un mártir, a lo mejor, por soportar este programa tanto tiempo. Pero bueno, gracias, en serio, muchas, pero muchas gracias, de verdad. La última entrevista que concedió a la televisión nuestro querido Chango Farías Gómez fue a la televisión pública y fue al Refugio, lo cual hace que estemos enormemente agradecidos, además de tristes por esta pérdida tan importante que es la del Chango Farías Gómez. Uno escuchaba una chacarera del Chango y estaba escuchando simultáneamente jazz o música clásica. Tan innovador fue, ¿no? Un gran innovador fue el Chango, y lo despedimos hace muy poquito, y vamos a poner al aire esa entrevista que le dio a la televisión pública aquí en Canal 7 en el Refugio hace muy, pero muy poco. También un tema que me parece fundamental, pensar en la filosofía. Yo le voy a mostrar a cámara estos libros y usted se va a dar cuenta enseguida de qué se trata. Michel Foucault, Nietzsche, Deleuze, Heidegger. Me acuerdo que regresaba de la Feria del Libro de Frankfurt y Forster, Ricardo Forster, nuestro amigo, me dio de esta colección el de Walter Benjamin. Y todo el viaje de vuelta fue para mí leer el libro. Y él pasaba por el pasillo y me decía, ¿en serio que todavía no lo largaste? No, no lo largué. Sigo leyéndolo. Bien, tema del Refugio en instantes. Otro tema, verbo en teatro. Esto es central. Espectros de Ibsen, con grandes intérpretes, entre otros Ingrid Pelicori, que es protagonista, que es una excelente actriz, Walter Quirós, en fin, un elenco importante, una dirección precisa, una puesta en escena verdaderamente admirable, y hablar de espectros de Ibsen por la televisión pública es un enorme placer. Bueno, muchas más cosas en el Refugio, vamos a recordar también a Julio Cortázar, todo esto en el programa de hoy, pero voy a saludar a los amigos que han hecho esta colección, que tiene un creador, por lo menos hoy aquí, que es Adrián Cangue, ¿no es cierto, Adrián? Gracias por invitarme. No, pero fue una idea. ¿Cómo surge esta idea de presentar semejantes filósofos en, no sé, en textos que son accesibles al público? Es un trabajo compartido con Ariel Penici y es la relación entre una editorial popular, callejera si se quiere, y la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Es decir, una institución del Estado y una editorial que de alguna manera hace la experiencia de alguna manera de vender libros en la escena pública comercialmente, ¿no? Entonces ese es el nacimiento de la... O sea, el amigo Horacio González también estaría... Está en el corazón de este proyecto, en tanto avaló, apoyó, desplegó la idea de este proyecto, y al mismo tiempo esto nos permitió hacer esta y otra colección que ya ha nacido, que se llama Intempestivos, que está dedicada a filósofos argentinos. Esta es entonces Pensamientos Locales, donde cada uno de los invitados tiene un autor con el cual se ha cruzado y con el cual establece una danza muy singular, muy particular. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo anda el amigo Deleuze? Bueno, en mi caso ha tenido que ver con el trabajo de buena parte de mi vida, digamos, encontrarme en este libro tan breve con un trabajo de un filósofo fundamentalmente inventivo, creador, ligado a ciertas formas de la producción de deseo y de la generación de alguna manera de un modo de hacer filosofía muy singular dentro de la tradición. Roberto Echavarren, lo dije bien, ¿no es cierto? Roberto, en la Argentina se ha estudiado, se ha leído, se ha trabajado mucho Michel Foucault, es un compañero de ruta. Yo me acuerdo de Vigilar y Castigar, que lo leí hace muchos años y también quedé muy impactado. Y hace poco estuve en la cárcel de mujeres de Seiza y en el taller de filosofía leen Vigilar y Castigar, lo cual me conmovió. Le pregunté al director de la cárcel, ¿pero usted sabe lo que están leyendo? Sí, claro que sé, yo también lo he leído. Así que, ¿cómo está Foucault? En fin, bueno, Foucault tiene una obra realmente muy vasta, como tú de alguna manera has esbozado.
Yo me dediqué al último Foucault, es decir, a los cursos del Collège de France, a los 5 últimos cursos, donde Foucault, por un lado, examina la teoría política en varios de ellos, y por otro lado, también asume la tarea del filósofo, la tarea ética del filósofo, que es decir la verdad, y examina, critica, dilucida lo que fue ese decir la verdad en la tradición antigua antes del cristianismo. Claro, el coraje de la verdad, Sócrates, ¿no? El coraje la de la parresía. verdad. La parresía, exactamente. Sí, sí. Qué texto notable ese curso. Es un curso entero. Son 2 cursos. Salió hace poco, se reeditó no hace mucho tiempo en la Argentina. Sí, el último de ellos se acaba de traducir al español. Cuando yo trabajé el libro, lo trabajé en francés, a ese curso, el último. Los 2 últimos son sobre parresía, exactamente. ¿Y las traducciones son buenas? Sí, creo que son buenas. Que son buenas. Gustavo Varela. ¿Cómo estás? Ahí tengo me compré no hace tanto tiempo 2 tomos, pero muy grandes son. Los compré en una librería ahí en la calle Callao y Marcelo T. De humano, ¿no? Demasiado humano, de Nietzsche. Sí. ¿Qué filósofo, por favor? Sí, un filósofo, para los que estudiamos filosofía y nos gusta el pensamiento contemporáneo, demasiado pegajoso. ¿Viste? Son esos autores que a uno le cuesta después desprenderse de ellos. Yo escribí este libro pensando que iba a conjurar ese maleficio. Y creo que no pude todavía, lo sigo queriendo del mismo modo. En la estructura del libro aparece primero Wagner, ¿no es cierto? Sí, porque yo tomé una óptica, me resultaba difícil encontrar un pensamiento original vinculado a Nietzsche después de todas las interpretaciones que tuvo el siglo XX, y tomé una perspectiva que es vincularlo con la música. Es decir, viste, Nietzsche continuamente en sus textos habla del estribillo de este pensamiento, el tempo de este pensamiento, es decir, utiliza muchas metáforas musicales. Entonces lo fui a buscar por ese lado. Yo también soy músico y eso me permitió un poco más de comodidad para apropiarme de eso. Ahora, qué gran escritor, ¿no? que era Nietzsche, sí. Qué notable escritor. Y más notable para nosotros que somos posteriores porque a su escritura. Contemporáneamente a Nietzsche no se lo leía tanto. De hecho, El nacimiento de la tragedia creo que durmió bastante dentro de un sótano. Pero qué brillante, ¿no? Cuando habla de lo dionisíaco en ese libro, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿cómo interpreta la tragedia griega? Creo que es de 1871, ¿me equivoco? Sí, 1872, y está discutiendo un problema político ahí a través de valores estéticos, y eso lo vuelve todavía más interesante. Qué notable. Dina Picotti, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bien. A usted le tocó bailar, quizá, Sí. con el más genial y con el más feo de todos, ¿no? Porque por un lado es un genio y por otro lado fue nazi. ¿Qué hizo usted con eso, Dina? Bueno, creo que cabe una reinterpretación al respecto. Y más allá de esto, sobre lo cual se puede hablar, me parece que hay que ver la obra del pensador. Y cuando uno sigue su obra, encuentra al contrario una gran crítica, no solo al nazismo, sino a lo que él llama el sistema. Además, escribió bastantes cosas sobre el poder. Justamente pronto va a salir otra traducción, Historia del Ser, en la cual se refiere particularmente al poder. Y es una obra de los años 36-38, es decir, de una época muy sensible. Hay un libro que a mí me cambió la cabeza, que es ¿Qué significa pensar?, que es un curso que dio en el año 1952-53, y la verdad que me cambió la cabeza. Me quedé mudo, pero mudo, le digo de verdad, fue como un impacto en mi vida estudiar ese libro, ¿Qué significa pensar? ¿Qué ha hecho con Heidegger en esta colección? Bueno, lo que se nos pedía era un trabajo introductorio. Eso es lo que intentamos hacer todos, creo, cada uno desde alguna perspectiva. Y en la mía, la que es realmente la mía para leerlo, es lo que él llama el otro comienzo del pensar. Es decir, un planteo histórico que hace de la filosofía y de lo que podemos llamar cultura occidental, para en diálogo con ella ver también la necesidad de lo que él llama otro comienzo, que sería no a partir del yo pienso, que siempre involucra un determinado horizonte, sino a partir de lo que acaece. Y eso me parece extraordinariamente importante en general para nosotros los latinoamericanos, porque permite pensar desde cualquier historia y abrirse caminos desde ella, es decir, no suponer una lógica normativa.
Claro. Si estamos pensando tanto ahora en superar lo colonizador, creo que eso es una buena manera. Y por otra parte, permite hacer justicia, porque todo lo que él propone, ese camino que él trata de trazar, es en diálogo con la metafísica, en diálogo con la cultura vigente. En un diálogo en el cual se intenta descubrir el lugar desde el cual cada planteo pensó o se planteó, y tratar de comprender qué se planteó desde allí y qué no, lo cual permite hacer justicia y seguir pensando. Ahora, qué vivos que están los filósofos, ¿no? Me parece, por lo menos los filósofos que ustedes trabajan en esta colección, parecen hablar tan en el presente. ¿Cómo lo ven a esto? Bueno, yo pienso justamente, por lo menos en el caso de Foucault, que lo estamos descubriendo todavía. De hecho, se están editando los cursos del Collège de France y bueno, creo que nos plantea una serie de cuestiones que todavía no las hemos absorbido del todo, ¿no? Su relación, su visión, por ejemplo, de la teoría económica, de la teoría política, su relación con Marx, etcétera, son cosas que todavía no hemos digerido. Y una pregunta que haría Borges, ¿no? Sería, desde la periferia, ¿cómo lo leemos? Digo, desde la periferia, desde el arrabal sudamericano que decía Borges, ¿cómo leemos? Leemos de otra manera, obviamente. Bueno, yo creo que Deleuze en alguna medida es alguien muy afín al arrabal. De hecho, nuestros grandes poetas ha sido un libro de cabecera para ellos. Pienso en Néstor Perlonga, para citar a alguno de ellos. Qué gran poeta Perlonga. Que ha tenido en la base la lectura de Deleuze en buena parte de su reflexión sobre la poesía y en su reflexión sobre la condición política. Tenía mucho conflicto con el psicoanálisis Deleuze, ¿no? Digamos que, bueno, ¿quién no puede tenerlo, digamos? Pero él escribió el Antidipo, ¿no? Con Guattari. Sí, pero quiero decir que cuando digo quién no puede tenerlo, quiero decir quien se apropia del código, de la institución, de la ley o de la monetarización, lo que plantea es una acción de resistencia. Y Deleuze entiende que el psicoanálisis es deliberadamente un modo de interpretar que se apropia de modos de codificación, de modos de institucionalización, de modos de legalización y de modos de monetarización de la cultura, con lo cual le parece, claro, lo cual le parece que es el corazón mismo donde se inscribe un acto de resistencia necesario, es decir, para crear ahí una cierta liberación al corazón de los conceptos que el psicoanálisis se apropia para sí. Deleuze tiene una idea bien curiosa, ¿no? Es decir, inventar conceptos es al mismo tiempo liberar algo e inmediatamente producir políticamente un acto. En ese sentido hay una relación entre la estética y la política que está íntimamente vinculada, ¿no? Y está en el acto de creación. Por lo tanto, lo que le disputa al psicoanálisis es la condición creadora e interpretativa del siglo que nos tocó. ¿Qué hago con mi psicoanalista? Toda la vida analizando en vivo me venís a decir esto. No era para... No, ya sé, es una broma. Uno siente con Nietzsche, lo siente compañero de ruta cotidiano. ¿Te pasa eso? Sí, incluso yo pensaba ahora, Deleuze, Heidegger y Foucault tienen su asiento en Nietzsche. Entonces es como una suerte de matriz del pensamiento del siglo XX, con todas las incomodidades que eso significa. Y vos fíjate que la Argentina ingresó muy rápido. Ya lo está citado por Ingenieros, está citado por Ramos Mejía. Es decir, es un autor que rápidamente se integró ¿Por Ramos Mejía, por Ingenieros? Sí, y por Ingenieros. Viste, rápidamente se integró al devenir del pensamiento argentino. Con distintos usos, porque además su obra y su modo de escritura tiene la dificultad de no permitirte ubicar con fijeza en algún lugar. Entonces, permite muchas interpretaciones. Pero lo bueno de la filosofía es eso, que no te permite fijeza en ninguna parte. Yo estudié con Diana Sperling, estudiamos El ser y el tiempo de Heidegger como un año, ¿no? Y la verdad que no sé nada. Y no porque Diana sea una genia, Diana es una genia, pero digo, es como que es tan rico el texto, tan complejo el texto, que es muy difícil avanzar, es muy difícil pensar y a la vez es verdaderamente apasionante lo que proponen esos textos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Diana? Sí, creo que son todas obras que hay que madurar, que se van comprendiendo con el tiempo, y como él mismo lo dice, siempre se trata del camino del pensar.
donde cada paso pide otro paso y pide otra pregunta. Entonces son temas que creo que son muy para meditar en nuestra época, en tanto apuntan a una superación de lo que ha sido planteado en cada uno de los aspectos, de la verdad, del hombre, de lo que sea. Entonces nos invitan a pensar, y a pensar desde nosotros, que eso es lo más importante, me parece. Y a lograr algo, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que te atraviese la vida, porque si no son como los papers académicos, que suelen ser más aburridos que... O sea, el uso del gerundio, no sé, en la lengua, en el Quijote, ¿viste? Yo digo, bueno, ¿cómo hago para dormir antes? En cambio, en estos textos que ustedes han escrito hay algo muy vivo, me parece, que desborda todo el tiempo. ¿Ustedes se han propuesto encontrar esa vitalidad? Porque es lo que yo encontré en los textos que leí, ¿no? Yo creo que capital, ¿no? Creo que es el tema de cómo uno está atravesado por el autor que ha elegido, es porque ha desanudado algo en primera instancia en uno, y porque le plantea algún tipo de precisión, de concreción, de visibilidad, de percepción de un campo de posibilidades, ¿no? Yo creo, en el caso en particular de Deleuze, su planteo radical de toda su obra es cómo liberar una diferencia real en el mundo de las repeticiones más hacinadas, ¿no? Y eso me parece una condición que en primera instancia a uno le parecería suficientemente abstracta, pero también suficientemente poderosa. En tanto esa diferencia solo es un modo singular de habitar, un modo singular de pararse frente a las cosas, un modo singular de pararse frente a los códigos, frente a la institución, frente a la ley, frente a la monetarización, un modo de tratar con ello, de relacionarse con ello. Y efectivamente eso es el modo en el que Deleuze, por ejemplo, genera y te atraviesa de un modo muy extremadamente singular en los modos de decir, en los modos de actuar, en los modos de formular. Quiero que usted, que está mirando televisión, de alguna manera se conecte con estos libros. Me parece que, insisto, que es una manera de introducirnos a una otredad, ¿no? Un pensamiento riquísimo. Muchas gracias, Dina, muchas gracias, Adrián, no me quiero equivocar los nombres, Gustavo y Roberto. ¿No es cierto? Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Excelente colección, decía, tienen que encontrarse usted con los textos. En el próximo bloque, Espectros de Ibsen, por supuesto, por la televisión pública.